Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches para todos los que están siguiendo esta exposición de la Carta a los Romanos. Para mí de nuevo es un placer estar con vosotros y poder compartir la palabra de Dios de esta manera. La verdad es que lo considero un gran privilegio y pedimos al Señor que mucha bendición pueda fluir de esta serie de exposiciones. Aparte de esto, es la palabra de Dios la que tiene preeminencia y la que cuenta. Y personalmente estoy intentando exponer esa palabra con la ayuda del Espíritu Santo de la mejor manera, con toda la debilidad y con todos los fallos que obviamente siempre están metidos a la hora de exponer. Pero bueno, por eso luego tenemos también la ocasión, bueno, aunque hoy no, pero en muchos domingos de hacer preguntas para poder realmente aclarar dudas o cosas que quedaron en el tintero. Sin ir más lejos, vamos a empezar. Hoy el tema es la justificación por la fe pone final a la jactancia. O podríamos decirlo de una forma bastante más sencilla. Se acabó la jactancia. Se acabaron esas pretensiones de nuestra parte de creer poder aportar algo para ganarnos la salvación, y esto realmente ha sido el problema y sigue siendo el problema de tantas religiones que nos explican que para llegar a tener paz con Dios hay que seguir este camino, hay que cumplir con estos preceptos y hay que cumplir esa ley, y luego al final tal vez tengamos la posibilidad de entrar en la gloria. La Biblia desconoce ese tipo de cosas, y lo dije la última vez, esto muy en contra de lo que mucha gente cree, porque hay muchas personas cuando se les pregunta, ¿tú qué crees? ¿Cómo llegamos al cielo? Te van a responder con lo de siempre, la respuesta estándar. Bueno, yo creo que siendo buena persona, tratando bien a los demás, siguiendo los 10 mandamientos y ese tipo de cosas. Por cierto, para averiguar ese tema, yo hice un pequeño experimento, pues entré en Yahoo, y el servicio de Yahoo pues ahí tienes la posibilidad de hacer todo tipo de preguntas, y luego hay gente que te responde. Bueno, a veces desde su ignorancia, pero a veces también encuentras eh, respuestas bastante interesantes. Y allí pues alguien preguntó así de sencillo, ¿cómo se llega al cielo? Y ahora es muy interesante, había 3 respuestas por debajo, y una tal Diana responde: pues llegas al cielo si tú crees que Dios existe y que Jesucristo es el Hijo de Dios y que estás cumpliendo con los 10 mandamientos lo mejor que puedas. Entonces puedes llegar al paraíso. Esto es lo que dice Diana. Pues otra persona que pone como identificación cristiano católico, pues dice: yo por mi parte soy creyente y simplemente intento ser una buena persona. Espero que me salga bien. Y una tercera persona pues pone pues una cita de un tal San Antonio, y dice así: camino recto y seguro para llegar al cielo. ¿Vale? Y luego pues sale una larga lista de exigencias, cosas que tienes que hacer. Bueno, yo no sigo para no aburrir. Podríamos añadir a esta sugerencia que nos sale en Yahoo lo que muchas veces oyes de gente que se preocupa por ese tema. Y dicen, bueno, si todo el mundo fuera como yo, esas cosas no pasarían. Si todo el mundo fuera como yo, pues no habría guerra en Ucrania. No pasarían esas cosas. No habría injusticias en el mundo.
Pero las mismas personas que te dicen esto, pues están en este mismo momento metido en un pleito con sus familiares por temas de herencia o tienen un problema con los vecinos y nadie está dispuesto a ceder, ¿sí? En ese tipo de enfrentamientos nadie suele morir, pero obviamente estamos hablando también de una forma de explicar las cosas de forma bastante grandilocuente. Si todo el mundo fuera como yo, esto no pasaría. Eso nos recuerda un poco de la historia del fariseo y del publicano. Pues antes de leer nuestro texto, me gustaría simplemente leer esa historia, porque eso demuestra precisamente esa jactancia de la cual habla nuestro texto. La encontramos en Lucas capítulo 18 y voy a leer los versículos 9 al 14. Dice así, San Lucas capítulo 18, 9 al 14. Bueno, voy a leer a partir del versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. Quiere decir que era un recaudador de impuestos. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Y el Señor resume esa historia con las palabras, os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Sí, nosotros tenemos muchas veces una creencia casi ilimitada en nuestra bondad, en nuestra capacidad de siempre llevar la razón, en nuestras capacidades de siempre estar por encima de otros. Solemos fijarnos en nuestras virtudes y esto ha creado una religión o unas religiones basado en obras. Y esto efectivamente es algo que la Biblia desconoce. Si has seguido nuestro estudio hasta aquí, sabes que precisamente en estos primeros 3 capítulos y hoy vamos a terminar el tercer capítulo, Pablo estaba demostrando de que ni los paganos, ni tampoco los paganos educados, llamémoslo los filósofos, los que tenían una ética alta, ni los judíos, quiere decir, nadie en la tierra es capaz de mantenerse en pie delante de Dios y decirle, yo creo que me voy a ganar esa salvación. Yo creo que tengo el derecho de estar en el cielo. No vamos a poder hacer esto. Y para mucha gente va a haber una sorpresa muy desagradable cuando se encuentren con su Creador y se dan cuenta que su propia justicia realmente no les va a servir absolutamente nada en ese momento. Pablo nos puso primero la mala noticia, nuestra absoluta perdición. La Biblia habla de que no hay nadie que es bueno, ni uno solo. Esto es la famosa enseñanza de la depravación total del hombre, lo cual quiere decir que los efectos del pecado han llegado a todas las áreas de nuestra vida, a nuestros pensamientos, a nuestra forma de actuar, a nuestra forma de hablar, incluso a la facultad que tenemos de escuchar, incluso selectivamente. Escuchamos lo que nos gusta escuchar.
Esa doctrina de la depravación total del hombre no siempre ha caído bien, ni en círculos teológicos, ni entre la gente normal y corriente. ¿Por qué? Porque es un insulto a nuestra supuesta capacidad de mantener el mando de nuestras vidas. Y no existe tal cosa. Efectivamente, no significa que somos lo más malos posible. Eso no. No todo, ni yo ni ustedes somos, por ejemplo, asesinos en serie. No continuamente estamos mintiendo, también decimos la verdad. Entonces, esto no es lo que dice, pero dice esa doctrina de la depravación total que Pablo aquí expone, que todos y cada uno de las áreas de nuestra vida están afectadas por el pecado. Entonces, el cuadro que nos pinta aquí es un cuadro negro, muy negro. Pero ahora llega la luz. Dios ha provisto una solución. Y de eso hablamos la última vez. Y esto es el pago de nuestras deudas. Y ahora espero que pronuncie bien esa palabra, porque siempre estoy aprendiendo. El pago de nuestras deudas frente a Dios, el Padre, por Jesucristo. Él pagó lo que nosotros debíamos. Él murió en nuestro lugar. Él es nuestro intermediario. Y en Él se nos ofrece la salvación de forma gratuita. Ahora somos declarados justos y esto ocurre únicamente por los méritos de Cristo. Y una vez llegado a ese punto, y allí llegamos la última vez, ahora surge la pregunta y es una pregunta muy lógica. Y ahora, una vez llegado a ese punto, ¿cuáles son las consecuencias? Y es ahí donde Pablo termina en estos versículos 27 al 31 con lo cual supone también el final del capítulo 3. Dice así, pues entonces, ¿dónde está la jactancia que era excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno. Y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, por la fe, ¿invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Hasta aquí la palabra de Dios. Vamos a tomarnos un momento para orar. Señor nuestro Dios, te damos las gracias por estos versículos que sacan las conclusiones de lo que Pablo anteriormente ha expuesto. Gracias te damos, Señor, porque aquí una vez más nos asombramos ante la increíble, impresionante lógica de la fe. Tú lo has previsto todo y a nosotros nos toca entender lo que significa nuestra salvación. Por lo tanto, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a entender lo que nos quieres decir en estos momentos. Habla a nosotros a través de tu Espíritu Santo y ayúdanos a entender lo que estamos leyendo. Te lo pedimos, Señor, en tu nombre y para tu honra y para tu gloria. Amén. Bien, nos damos cuenta de nuevo cómo Pablo argumenta. Él lo hace de una forma implacable, usando las leyes de la lógica.
Digamos, prosigue aquí como un buen abogado que con sus preguntas realmente enfoca los problemas. Ahora, una vez más lo digo, nunca lo perdamos de vista. Pablo escribe aquí a gente normal y corriente, no a teólogos, no a los escribas o a fariseos, no, la gente que estaba en Roma, y puedes leerlo si lees el capítulo 16 de esa misma carta, donde Pablo saluda a algunos de los creyentes en Roma. Estos eran personas normales, como tú y yo. Por lo tanto, las cosas que estamos hablando no están pensados para que alguien escriba un comentario complicado, no, realmente deberían ser entendibles para gente normal y corriente como tú y yo. Lo que Pablo quiere es que la gente piense, y con esas preguntas, como lo hace un buen profesor que pone las preguntas correctas, él dirige el pensamiento de los lectores, o también al inicio de los que escuchaban esa carta leída. Él quiere que la gente reflexione sobre su argumentación y además piense en las consecuencias del evangelio y de la salvación. Ahora, la pregunta sería en términos sencillos, Pablo, todo esto ahora, ¿qué exactamente quiere decir? Y eso lo digo también un poco para reivindicar lo que estoy haciendo con esa serie de exposiciones. Obviamente yo no pretendo entretener a nadie. Yo, desde luego, a la hora de contar anécdotas y chistes soy un desastre. Por eso lo uso raras veces. En cuanto a la elocuencia, seguramente no doy la talla porque hay gente que lo hace bastante mejor. Y ya no digo la forma como hablo, ni siquiera siendo el castellano mi idioma materno. O sea, quiere decir que obviamente no estoy en condiciones, obviamente, de brillar. Ahora, lo único que pretendo con esto, y cada vez que subo a un púlpito, es realmente predicar lo que está escrito. Y eso sí quiero constatar que infelizmente hoy en día hay mucha gente que no lo hace, que ha convertido el simple y sencillo evangelio en un espectáculo. Ahora, si buscas entretenimiento, sermones superficiales, mensajes que desnudan al evangelio de su poder, pues aquí en este momento estás en el lugar equivocado y estás perdiendo tu tiempo. Porque aquí lo que yo pretendo, y lo que en esto, si no me equivoco completamente, lo que Pablo pretendía es que la gente piense, que usen su cabeza, que usen la lógica del evangelio. La argumentación de Pablo requiere un poco de pensamiento y no de simplicidades. Y a mucha gente, también a muchos creyentes, no les gusta esto. Prefieren papilla en vez de comida sólida y juguetes en vez de comportarse como adultos en la fe. Ahora, yo parto del hecho, si has aguantado hasta aquí, que no perteneces a ese grupo. Si no quieres realmente entender lo que es la fe, lo que es el evangelio. Ahora, en ese caso, de nuevo, te doy la bienvenida. En ese pasaje aprendemos tres cosas. Y lo primero que aprendemos al escuchar y al leer las palabras de Pablo es lo que tenemos en los versículos 27 y 28. Se excluye la jactancia humana. Se excluye ese pretender de ser alguien o de ser algo. Pablo lo dice claramente. No hay lugar para la soberbia. No hay lugar para el orgullo humano. La fe mira hacia atrás, hacia Cristo,
hacia su sacrificio en la cruz del Calvario. El que se jacta, el que quiere ser algo, el que quiere pretender de sus conocimientos y de su sabiduría, sin embargo, normalmente mira hacia adentro, a su propia vida, hacia sus supuestos méritos, hacia sus supuestos propias facultades. Y eso ya de entrada es un enfoque mal dirigido. Pablo lo deja muy claro, no podemos jactarnos de nuestra inteligencia, de nuestra bondad, de nuestra capacidad de razonar y de pensar, de nuestros esfuerzos. No podemos jactarnos, si fuera el caso, de venir de una familia cristiana de varias generaciones, aunque es algo indudablemente bonito. Pero el hecho es que no hay absolutamente ningún tipo de mérito nuestro delante de Dios. Esa idea de que si yo algún día voy a estar delante de Dios, le voy a contar 4 cosas o le voy a preguntar por qué ha hecho las cosas así, no de otra manera, esto crece precisamente de nuestro orgullo que parece inquebrantable. Nosotros cuando estemos delante de nuestro Creador, y aún mucho menos, y aún mucho más cuando no estemos vestidos con los vestimientos de la justicia que Él nos provee, no vamos a poder responder a 1000 preguntas de Él ni a una sola. Y esto es bueno, que ya aquí también, en esta vida, y aún más si somos creyentes, aprendamos a ser humildes. Aprendamos realmente a inclinar la cabeza delante de Él y hincar las rodillas para darle a Él y solamente a Él toda la gloria. Se excluye la jactancia humana. Esta es la primera lección y se excluye porque Pablo lo dice una vez más muy claramente. Porque la ley de Moisés, o si quieres los 10 mandamientos, o si quieres el cumplir una serie de reglas, como lo cité en la introducción, no es camino de salvación. Y aunque la Biblia lo dice muy claramente, este error es muy difícil quitarlo del pensamiento de la gente. Los 10 mandamientos, la ley de Moisés, nunca fue pensado como camino de salvación. La Biblia no enseña esto. Es el error más grande que está detrás de tantas religiones que han salido. Y ya lo he dicho en otra ocasión, la cuestión no es que hay tantas religiones que uno se queda confundido. La cuestión es la siguiente. Solamente hay 2 religiones. Hay una religión que intenta encontrar el camino al cielo a través de las obras y hay la fe bíblica. No hay otra cosa. Pero así somos los seres humanos. Queremos ser independientes, no depender de nadie, recibir porque nos lo hemos currado, como se suele decir. En el principio de la salvación, de las religiones, siempre está el orgullo humano. Esto es lo que rige en las religiones. Pero la dependencia de Dios, la total y completa dependencia de que Dios se ha movido primero y siempre se moverá primero en nuestras vidas, tiene la preeminencia. Por cierto, la palabra ley que aquí se usa en el versículo 27, donde dice, pues donde está la jactancia, queda excluida. ¿Por cuál ley? Esa palabra ley aquí se usa en el sentido de
¿En qué principio se basa esto? ¿De qué sistema depende esto? Y la explicación Pablo la da precisamente en el versículo siguiente, en el versículo 28, y saca una conclusión. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Se puede esto decir más claro, más sencillo, en términos más entendibles? Yo creo que no. Y sin embargo, esa feliz, entre comillas, idea de que somos capaces de añadir a nuestra salvación tantas veces, incluso en más que un evangélico, se puede encontrar hasta el día de hoy. Lo que Pablo nos explica aquí es que la fe, la confianza en lo que Dios ha provisto, es la manera de recibir el regalo de Dios. En otras palabras, la fe no es otra cosa que la mano del corazón. Esa frase la he leído en algún lugar y me encanta. La fe no es otra cosa que la mano del corazón. Lo agarra, lo coge, porque fe significa confianza. Y es importante. Y ahí también puede haber un error. No somos declarados justos por nuestra fe. Ojo. Somos declarados justos por el sacrificio de Cristo en la cruz. La fe simplemente es la herramienta para aplicar esto a nuestras vidas. Por fe lo recibimos. Y la otra cosa que es muy importante, la fe es la única manera de recibir ese regalo de la salvación. Es que no hay otra cosa. No es fe y sacramentos. No es fe, por ejemplo, y bautismo y Santa Cena. No es fe y además hablar en lenguas. No es fe y tener el bautismo del Espíritu Santo. No es fe y pagar los diezmos. No es fe y hacer o dejar de hacer. Es simplemente decir, gracias Señor por tu inmenso regalo. Y esto acaba de una vez y para siempre con la jactancia y con nuestro orgullo innato, con nuestra soberbia que tanto daño hace. Pero incluso para aquellos que hemos concluido que esto es así y que hemos conocido la gracia salvadora e inmerecida de nuestro Dios, nos cuesta a veces no poner condiciones a esta gracia. Si yo ahora sacara un billete de 50 euros, cosa que ahora no tengo a mi alcance, pero vamos a suponer que lo tuviera aquí, y preguntara, y eso además a través de la pantalla es cosa harto difícil, pero vamos a suponer que estoy presente y tengo aquí ese billete de 50 euros o 50 dólares o lo que tú quieras, y te digo, cógelo, yo te lo regalo. No es ningún truco. ¿Qué ocurriría? La gente normalmente no lo hace. Yo he hecho ese experimento y lo he regalado, ¿eh? Eso entra luego en gastos de ministerio. Pero yo lo he hecho. ¿Saben lo que pasa? Es que la gente no se lo cree. Y pensará, bueno, es que ahí hay gato encerrado. Yo voy a cogerlo y luego me lo va a quitar. O yo voy a cogerlo y luego pues tengo que hacer algo. O sea, alguna cosa hay. O sea, nadie cree que si yo ofrezco un billete de 50 euros y lo regalo, que esto va en serio. No puede ser. Las cosas en la vida no son así. Nadie regala nada. Esto lo hemos escuchado 1000 veces, ¿verdad? Y finalmente, después de insistir e insistir, pues hay gente que finalmente se levanta y mirando alrededor, pues finalmente se atreve a venir hacia enfrente y coge el billete, pero se lo queda así, mirando. Y digo, bueno, ya estoy, ya puede volver.
Y la gente vuelve pensando, porque no es difícil de averiguar los pensamientos, que luego a la hora de salir de esta sala, pues José a la hora de decir adiós me va a pedir que le devuelva el billete. Todavía durante todo el culto tienen esa duda. Hay gato encerrado, ¿verdad? Pues no sigo con esa historia. Y con el Evangelio nos pasa exactamente igual. No nos lo podemos creer que esto es así. Pero así es la salvación, es gratuita, no hay gato encerrado. Se ofrece, tú lo coges, tú la tienes. Porque Dios no es un Dios que engaña. Nuestro Dios es un Dios bueno. Y en esa bondad, dentro de esa bondad es impensable que Él luego dice, bueno, me lo he pensado mejor, tienes que devolverme la salvación. Así es la salvación por la fe. Y la fe quiere decir que yo confío en la palabra de aquel que hace la oferta. ¿Y ahora qué vas a hacer una vez que recibes ese billete de dinero? ¿Lo vas a gastar en algo que el que te lo ha dado no aprueba? Para mí personalmente es difícil de imaginar que la persona que luego se quede con el billete luego se va a gastar en algo para emborracharse o para comprar droga. Normalmente lo va a usar para algo que sabe que yo estoy de acuerdo, estaría de acuerdo con esto. O sea, en otras palabras, lo va a usar en mi honor. Bueno, esto es a veces cuando regalamos una botella de vino y dicen, bueno, bébelo por mi salud, ¿vale? Pues esto es la idea que hay detrás. Yo te lo regalo, pero cuando lo usas, hazlo de tal manera que, en fin, pues me hace también honor a mí. Así más o menos funciona con la salvación. Dios nos la regala. Pero ¿vamos a recibirla para luego vivir como nos da la gana? En otras palabras, gastar nuestra herencia mal, traer desgracia y traer deshonra a aquel que nos hace esa oferta, impensable. Y eso ocurre cuando alguien llega a conocer a Cristo. A partir de ese momento, sí que hay obras, porque vamos a gastarnos esa gracia divina en cosas que hacen honor a Dios. Ahora, si has entendido esto, creo que vas a entender bien lo que Pablo quería decir aquí. Y esta es la única manera de llegar al cielo. Algunos también lo podrían haber escrito en el foro de Yahoo. Sin embargo, no hay nadie que lo escribió. Yo al final, yo puse ahí una nota. Ahora, lo segundo que aprendemos, lo primero que aprendimos fue que no hay jactancia. Lo segundo que aprendimos es, escucha lo que dice el siguiente versículo y dice, se anula la distinción entre judíos y gentiles. Lo segundo que aprendemos. Dice el versículo 29, ¿es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Quiere decir, Dios es el Dios de judíos y de gentiles. Y esto era muy importante para la iglesia en Roma, es que no puede, no debe de haber división en el cuerpo de Cristo. No hay dos dioses ni hay dos caminos de salvación. Solo hay un camino, solo uno. La única oración que Dios va a escuchar de entrada de un judío,
de un español, de un árabe, de un colombiano, de un estadounidense, un peruano, es esa oración: sé propicio de mi pecador. Y así Jesucristo nos lo explica cuando dice en Juan 14, versículo 6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es que no hay otro camino y no tenemos derecho a ese camino. Es un regalo. No hay otra manera, sin embargo. ¿Y quién nos enseña eso del único camino? Enseñó exactamente lo mismo que enseñó el apóstol Pablo. Y el que no enseña esto, enseña otro evangelio. Engaña a la gente. Y lo que es aún más trágico, es peor que un incrédulo. Ahora, el argumento de Pablo se vuelve todavía más interesante. Y hablamos ahora del Antiguo Testamento. Porque alguien podría haberse levantado entre los judíos, sobre todo porque tenían conocimiento del Antiguo Testamento muy profundo, y preguntarle: ahora, Pablo, ¿en qué versículo exacto del Antiguo Testamento te apoyas cuando dices que hay un Dios para gentiles y el mismo Dios para los judíos? Y Pablo, como respuesta, pone en el versículo 3, porque Dios es uno. Se apoya en el versículo más conocido del Antiguo Testamento para cualquier judío. El versículo que cada judío recitaba por lo menos una vez al día, incluso más veces. El famoso Shema Israel. Escucha, Israel, Dios, el Señor, uno es. Es una frase súper interesante. En hebreo es Shema Israel, Yahvé Eloheinu, Yahvé Echad. Esa palabra Echad habla de unidad y de variedad a la vez. Se usaba la misma palabra cuando se dijo que Adán y Eva serían una sola carne, una unidad, pero a veces al mismo tiempo distinguibles en dos personas. Y así nuestro Dios es uno, pero se manifiesta o existe, mejor dicho, en tres personas. Y eso es la razón por que Deuteronomio 6:4 da pie para la doctrina de la Trinidad. No la prueba, pero está incluida en esto. Solo hay un Dios que existe en tres personas: Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Si ese Dios es un Dios único, por lógica solamente puede haber un camino de salvación. No hay un Dios para judíos, no hay otro Dios para los gentiles, no hay un camino para judíos y otro camino para gentiles. Es el mismo Dios y su camino de salvación es el mismo para todos. No hay muchos caminos que llevan a Dios, y esto es otro de los errores grandes que se cometen comúnmente. Pues entonces alguien podría sacar la equivocada conclusión y decir: vale, pero entonces la ley queda abolida. Si también el mismo Dios es Dios para los gentiles, entonces como los gentiles no tienen ley, entonces la ley ya no vale. Y esto lo escuchamos también dentro de nuestros círculos con cierta frecuencia, que ya no estamos bajo la ley. Es decir, que los 10 mandamientos ya no son válidos. Hay que pensar antes de decir algo. Y esto es la tercera cosa que aprendemos. El que entiende la salvación también entiende la función de la ley. O podríamos decirlo en otras palabras, la ley ahora recupera su función. Versículo 31 dice: luego por la fe invalidamos la ley. Quiere decir que ya no hay ley, que la ley ya no importa en ninguna
manera, escucha lo que dice aquí, en ninguna manera quiere decir que la ley sigue siendo válida, sino confirmamos la ley. Wow, esto le debería venir como una revelación a más que uno. Sino que confirmamos la ley. ¿Qué dijo Jesucristo en el capítulo 5 del Evangelio de Mateo? Y esto es en el famoso Sermón del Monte. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Y luego dice, porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Pues esto es lo que hay. ¿Por qué? Porque la ley, los 10 mandamientos y los 613 mandamientos que se deducen de los 10 mandamientos reflejan el carácter de Dios, su santidad y su justicia. Y lo primero que cuando nos vemos confrontados con Dios y nos vemos enfrente de Él, lo primero que esto nos enseña es que no damos la talla, nos condena, nos pone luego como segundo paso en el corazón el deseo de encontrar a alguien que nos ayude en este dilema, en este problema que para nosotros es imposible de resolver. El Mesías, el deseado de las naciones, como dice en el profeta Ageo capítulo 2. ¿Por qué? Porque las naciones también están anhelando a alguien que les salve de sus vanas formas de vivir. Por lo tanto, se confirma la ley porque Dios no cambia y sus exigencias y su naturaleza nunca cambia. La ley sigue siendo válida. ¿Y qué hace la ley? Nos condena. Pero la buena noticia es, Cristo ha cumplido la ley. Siendo inocente, Él muere en nuestro lugar. Y las exigencias de la ley han sido satisfechas. Y por lo tanto, Cristo ahora nos ofrece su salvación. Él nos declara justos. Y esto tiene una implicación muy importante. Los 10 mandamientos que representan la ley nunca han sido camino de salvación, pero reflejan la naturaleza divina y nos enseñan cómo vivir como pueblo de Dios. O sea, tienen ese propósito, no una lista, para decirlo así, que tengo que cumplir para ganarme la salvación, sino son como raíles que nos ayudan, que nos encaminan a vivir de tal manera que glorificamos a Dios. Con nuestros errores, con nuestros fallos. Pero aún así ahí queda la ley como punto de orientación, como faro que nos da la luz y nos enseña quién Dios es. Son nuestra orientación moral y ética. Tienen que ser el fundamento no solamente de nuestra vida personal, sino de la sociedad que nos rodea. Y si no es así, tanto esa vida individual como esa sociedad están destinados a fracasar y a perderse para siempre. En otras palabras, todo lo que no es cumplido en Cristo sigue en vigor. Y lo que ha sido cumplido es todo lo que tiene que ver con la ley, llamémoslo ceremonial. Sigue siendo vigente, pero ha sido cumplido en Cristo. Por eso no tenemos sacrificios de animales, porque mejor sacrificio tenemos en Cristo. Por eso no tenemos sumo sacerdote, porque mejor sacerdote tenemos en Cristo. Por eso no tenemos templo, porque el mejor templo tenemos ahora, que es
el templo del Espíritu Santo, el creyente individual y la iglesia como templo del Espíritu Santo, etcétera, etcétera. Por lo tanto, ¿quieres conocer la voluntad de Dios? Entonces estudia la Biblia. Estudia lo que Dios revela en su ley y obedece a esta ley y vas a tener una vida feliz. Pero con esto no vas a tener la posibilidad de ganarte puntos. Para eso murió Cristo por ti. Obedecer es amar a Dios. Y así lo dice el apóstol Juan en su primera carta muy claramente. Y ese perdón está a disposición del pecador más vil. Y voy a poner un ejemplo, y no será el ejemplo de uno de los dos ladrones que muere con Jesucristo en la cruz. Eran malhechores, según su propia confesión, y sin embargo, uno de ellos acoge esa ayuda y incluso sin poder ser ni siquiera bautizado, porque no había posibilidad de hacerlo, recibe la palabra de Jesucristo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Hay perdón para el más vil pecador. Y esto es un hecho. Voy a poner un ejemplo que creo que en alguna ocasión he mencionado. Cuando se celebraron los juicios de Nuremberg y estaban los altos mandos de los nacionalsocialistas alemanes delante del tribunal de los aliados, uno de ellos era el que fuera el ministro de Asuntos Exteriores, el señor von Ribbentrop. Fue él que firmó en su momento el pacto con Stalin que desencadenó la Segunda Guerra Mundial. Pues gracias al hecho de que los americanos en su momento pusieron allí un capellán creyente, algunos de ellos conocieron el Evangelio y uno de ellos era von Ribbentrop. Y este capellán cuenta en su libro los últimos momentos de la vida de él, y lo voy a citar textualmente. A la 1 de la madrugada, Ribbentrop fue llamado primero a la horca. Y antes de irse, dijo a mí, que es el capellán, que ahora había puesto toda su confianza en Jesucristo. Luego subió las escaleras hacia la plataforma de la horca. Le ataron las manos y los pies y un oficial americano le dio la oportunidad de decir sus últimas palabras. Von Ribbentrop dijo: pongo toda mi confianza y fe en el Cordero que pagó por mis pecados. Dios sé propicio de mi alma. Luego dirigió su mirada hacia el capellán y le dijo: le veré de nuevo. Pues esto era un pecador, un vil pecador que había encontrado gracia. Y esto es el Evangelio. El Evangelio quiere decir libertad y perdón en abundancia para todos nosotros, y somos todos, que no merecemos otra cosa que la muerte. Dios está dispuesto, Él nos es propicio por el sacrificio de su Hijo Jesucristo. Y por lo tanto quiero animarte, sea cual sea tu pecado que te atormente, ahora tienes la posibilidad de venir y de recibir perdón para siempre. Vamos a orar. Señor, gracias te damos en estos momentos por esa tremenda fuente de vida, esa limpieza de nuestro pecado que tú nos ofreces. Y te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a agarrarnos a las promesas que tú nos das. Gracias, Señor, por tu presencia, y te pido que tú nos ayudes a realmente valorar y apreciar lo que nos has dado en tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos en tu nombre, Señor. Amén. Que Dios te bendiga.